voy a moderar y que también voy a intervenir. Y teníamos unas preguntas que nos habían circulado, que son descripción de un caso de éxito de inversión transfronteriza, por qué países y sectores están apostando del capital y dónde procede la financiación y dónde tenemos oportunidades de inversión en el capital. Tenemos con nosotros cuatro, como decía, cuatro intervinientes. El primero es Esteban Corley, argentino. Esteban dirige AgScience Argentina, es una farma que trabaja en ADN, cuenta con más de 30 años de experiencia laboral en el sector biofarmacéutico y ha dedicado toda su carrera al desarrollo, fabricación y comercialización de fármacos biosimilares. Son los que ahora también están aquí de moda en España. Ha trabajado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de su país y es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y en Ciencias Empresariales por la Universidad Austral. Si te parece, Esteban, vamos a empezar contigo y luego iré presentando a los demás. De tu experiencia, por lo que he podido ver, trabajas con biosimilares, has fundado bastantes empresas biotecnológicas en Argentina, has contribuido y has conseguido colaborar entre ellas y empresas europeas también. Y de alguna manera el tema de la internacionalización y el tema de la transfronterización para ti veo que ha sido importante en tu actividad. Cuéntanos un poco, algún caso de éxito o en cualquier caso, si tú fueras una startup que empezaras ahora y quisieras internacionalizarte, ¿cómo te parece que deberían hacerlo? Bueno, muchas gracias por la presentación y obviamente por el honor de participar de esta mesa redonda con todos los otros expositores. Espero que me estén escuchando bien. Sí. Bueno, yo comencé en una época, se los voy a hacer corto porque yo ya soy un señor añoso y puedo hacer anécdotas muy largas, pero cuando yo comencé, todo este fenómeno de las startups y demás prácticamente no existía y mucho menos capitales de riesgo o company builders o empresas de ese tipo. A mí me parece que lo que sigue siendo central es el interés del propio negocio, ¿no? América Latina tiene un mercado interesante, países como Argentina, como Colombia, como México y obviamente el gigante Brasil ya ofrecen oportunidades de negocio que justifican hacer el negocio local. Me parece también que es importante tener en cuenta los estándares internacionales en términos de calidad para poder recibir inversiones, ¿no? Y me refiero no solo a la producción, que es la etapa en la que nos encontramos nosotros a esta altura, sino en el desarrollo, la investigación, en cómo se hacen los ensayos preclínicos, cómo se hacen los ensayos clínicos, los lotes pilotos. Me parece que es algo que hay que cuidar bien para poder tener inversiones externas. Particularmente en el caso nuestro, creo que las inversiones que vinieron, nosotros tuvimos inicialmente una inversión de una empresa alemana, que era una empresa bastante pequeña, una empresa de Düsseldorf, y esencialmente lo hizo por poder acceder al mercado argentino de vacunas. Y esa fue la intención de esta empresa pequeña. Pero una cosa importante me parece tener en cuenta, y ya termino, pero en una primera medida es una vez más, el grado de interés del negocio que está presentando la startup, ¿no? Es algo que tiene un interés solamente local o un interés global. Y además, una cosa que yo no tenía conciencia en ese momento cuando empezamos, que puede haber un grado de originalidad, y de hecho hay un grado de originalidad importante en las startups, y la industria es muy ávida por la originalidad y por lo que nosotros consideramos llamamos luego el paradigma invertido. Nosotros logramos hacer una vacuna de hepatitis B que logramos licenciar a Sanofi. Eso era algo impensable para una empresa argentina. De hecho, no solo era impensable, sino que impensado. Nosotros nunca se nos ocurrió que nosotros podíamos tener algo que le interesara a una multinacional. Me parece que hay que tener conciencia y fijarse qué puede ser de interés para los demás, preparándose y también preparándose para recibir una inversión, ¿no? En términos de due diligence, de cómo tengo la situación laboral, impositiva, la construcción de la empresa, etcétera, etcétera. No tomo más del tiempo de ustedes, pero bueno, seguiremos hablando seguramente.
Y si no sé, Esteban, ¿alguno más o tienes perdida la señal de todos? No, que ha perdido la señal, me parece. A ver. Sí. Esteban, ¿terminaste la intervención? Sí, les cedía la palabra, así después podemos intervenir y debatir un poquito al final. Sí, ya hemos recuperado. Es que he perdido yo la señal, lamentablemente. De acuerdo. Sí. Carolina Kait, sí, está por aquí. Tiene el micro cerrado. Carolina, your micro is muted. Can you unmute your micro? Listo. Sí, podemos seguir en español. Sí, acabo de... ¿Me escuchan? Oh, pues muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Yo represento aquí la startup Vero y muy interesante lo que está hablando Esteban y aún así con la pregunta, ¿no? La primera pregunta que se inicia aquí, porque me da un poco la oportunidad de contar cómo fue, ¿no? Cómo fundamos Vero, que fue de una... Carolina, can you wait a second? I think Berta wanted to the question. Sí, adelante, Santiago. Vale, perfecto, gracias. No, solo para presentarla, ¿no? claro. Sí. Ahora te estamos viendo, Santiago. Ya te estás conectando. Vale, perfecto. Sí. Lo siento mucho, ¿eh? Siento mucho, Stuart. No pasa nada. ¿Me veis ahora? Sí. Ahora sí. Ahora puedes sí, bajar un poquito la cámara, será mejor, porque estamos viendo solo ahora sí. Perfecto. Ahí está. Vale, perfecto. Ahora me veis más o menos, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí. Disculpad, por favor, todo lo que ha pasado. No, Caroline, Caroline tiene una formación académica en el Instituto Bioscience de Sao Paulo. Ha trabajado y ha ganado el premio al mejor científico y emprendedor del año 2015 por el Instituto NanoCell y tiene una tesis doctoral galardonada como la mejor tesis de doctorado de Brasil 2020. Trabaja mucho con inmunoterapias alternativas, que es lo que ahora también estamos todos trabajando. Y Caroline, como notaréis, ha estado 2 años, yo creo que viviendo en España y domina muy bien el español, pero Caroline, si quieres hablar portugués, seguro que te entendemos igualmente. Y un poco la pregunta era, bueno, ¿cuál es tu experiencia? Tú también has montado empresas. ¿Y cuál es tu experiencia? Y sobre todo, siendo de Sao Paulo, ¿no? de Brasil, un país tan inmenso, ¿cómo ves tú la colaboración con los países de América Latina, latinos, los vecinos que tienes, ¿no? Uruguay, Colombia, Chile? ¿Cómo ves todo esto? Muchas gracias por la introducción y prefiero seguir en español porque eso no tengo muchas oportunidades de hablar español y eso es, la verdad que es una pena. Digo, viviendo aquí en São Paulo, tengo más colaboración con Europa y Estados Unidos y no tanto con los países que están aquí al lado. Y esto es algo que me parece muy mal, quizás por... muchas veces por la lengua, pues claro, yo tuve que ir a España para hablar español, es una pena, tenía que hablarlo, pero la experiencia que tuve fue al principio, pues cuando fui a hacer este cambio de la academia para la empresa, motivada por una descubierta que tuve en mi doctorado, fue cuando vimos el potencial de utilizar el virus Zika como terapia, inmunoterapia, ¿no? Para tratar tumores cerebrales. Y esto es una ventaja que tenemos aquí en Brasil, como es un país muy grande, ¿no? Entonces, allí al norte de Brasil tuvimos esta epidemia con el Zika, y fue una urgencia nacional. Entonces, todos los investigadores de Brasil, incluso aquí más al sur, ¿no? En São Paulo, empezamos a estudiar el virus Zika y fue la oportunidad que tuve de transformar este virus en una terapia, ¿no? Y esto es una ventaja por tener una biodiversidad y un país muy grande, ¿no?
y hacemos muchas colaboraciones aquí dentro de Brasil mismo. Pero cuando, para transformar eso en una empresa, en llevar esto al paciente, ¿no? Fue cuando fundamos aquí la startup. No fue algo muy fácil porque además de en Brasil y América Latina haber muchas investigaciones y siempre muchas publicaciones científicas, para transformar eso en empresa no hay un camino ya muy claro, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocer una persona de Chile que está trabajando mucho tiempo con eso, que es de Sentinel. Entonces, Cristian me ayudó un poco en esa transición porque tenía ya pasado por toda la experiencia y como puedo considerarme joven, ¿no? Por ser joven, no tuve mucho tiempo de me equivocar con la vida. Entonces, siempre buscaba gente que ya tenía un poco más de experiencia. Y desde el principio, él me decía la importancia de la internacionalización de la empresa, ¿no? Es algo que Esteban ya empezó a decir al principio. Y claro, porque nuestra descubierta era, como dijo Esteban, un interés global y también tenía una originalidad. Entonces, utilizar virus para tratar tumores es algo nuevo, no aquí en Brasil, pero en el mundo. Y tenía una dificultad muchas veces de explicar lo que hacía, explicar mi tecnología para los shareholders aquí en Brasil, que tenían, principalmente las personas de Brasil, tenían la costumbre de ganar dinero en el país, pero investir fuera, especialmente Estados Unidos y Europa, ¿no? Y no entendían, ¿no? La tecnología que estaba intentando enseñarnos. Pero cuando iba a Estados Unidos a hacer el pitch de la empresa, ellos entendían muy rápido, ya sabían lo que era un virus oncolítico y era muy fácil. Entonces logramos en el inicio de 2022 una empresa que el dinero era de Estados Unidos, pero los fundadores eran brasileños, desde el sur de Brasil, y decidieron invertir en nuestra empresa. Y la primera cosa que pidieron es la internacionalización. Entonces hicimos la incorporación de la empresa en Estados Unidos, en Delaware, y desde allí tuvimos la inversión, y la inversión vino de Estados Unidos hasta Brasil. Caroline, Claro. No, tomo buena nota del concepto de internacionalización como primer elemento fundamental para poder crecer, ¿no? Vamos a seguir porque, como somos bastantes, quiero también dar tiempo a todos, ¿no? Claro, Tenemos claro. a Matías Peire de Buenos Aires, que lleva más de 20 años en la creación y gestión de empresas de alta tecnología, ha hecho de emprendedor y luego fundó Gritch, que es un fondo de capital riesgo, con un modelo de creación de empresas. En los últimos 7 años invirtió en 66 nuevas startups de biotecnología en América Latina. En América Latina hay 60, él ha invertido en 66. Serán todas, ¿no? Casi. Matías, es impresionante, ¿no? Y forma parte de los directorios de ONGs de educación y biodiversidad. Matías, si tú tuvieras que invertir hoy en un país de América Latina, si tuvieras que tener algo de certeza de que tu inversión va a ser eficaz, rentable, con retorno, ¿por dónde empezarías? Y la segunda pregunta que te haría yo es, ¿tú crees que hay que hacer empresas regionales o hay que hacer solo empresas nacionales y luego colaborar con otras? América Latina es una región. ¿Se puede regionalizar de alguna manera y buscar empresas de un tamaño mayor que si estuvieran en un solo país? Matías. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la pregunta, Santiago. Bueno, lo primero que diría es que no vamos a tener chances de asegurar una inversión sin riesgo, y justamente es el territorio en donde nos gusta trabajar, ¿no? Como que absorber riesgo tecnológico de estas empresas biotecnológicas, que lo que nos pasó a nosotros cuando comenzamos es que queríamos invertir con lógicas de venture capital en este tipo de compañías y no encontramos empresas en las que invertir.
Entonces desarrollamos este modelo de company building. Ayudamos a estos científicos a crear sus propias compañías. Y cuando hablamos de biotecnología no hablamos ya solo de la industria farmacéutica, que es la que en los últimos 30 años se ha desarrollado muy fuerte, sino que sobre todo incorporamos muchas más industrias como el agro, los alimentos, los materiales, el medio ambiente, cuestiones que son más tecnologías transversales a toda la industria, y todo el proceso de digitalización de la biotecnología también, y ahí trabajamos. Y respecto de cómo pensamos la región o el mundo, estas son compañías que están trayendo nuevas tecnologías al mundo, no están usando tecnologías para desarrollar mercados ni locales ni regionales. Entonces, al traer nuevas tecnologías, su conversación es global, ¿no? Todas las compañías de nuestro portfolio están compitiendo con 1, 2, 3 empresas en el mundo que están en la carrera de traer esta nueva tecnología al planeta y al mercado. Entonces, la conversación es global. Y eso es un poco por diseño, digamos, ¿no? O sea, queremos traer nuevas tecnologías al mundo. Los inversores no están en América Latina, están en Estados Unidos, sobre todo 80%, 75% y algo en Europa y algo en Asia para este tipo de compañías. Entonces, tenemos que insertarnos en una conversación global y tenemos que ser competitivos a nivel global desde el momento cero. Y eso es un poco el trabajo que intentamos hacer desde nuestro fondo, ser los primeros inversores de algo que va a ir al mundo. O sea, la idea básica es que las empresas, el conocimiento y el talento está local, pero que el inversor es global y que el 80% está fuera del país, en Estados Unidos, aquí en Europa, desde donde estoy yo ahora, ¿no? Sí, diría el 100% está fuera o el 99%. El 100% está fuera, el 80% en Estados Unidos. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Tenemos a Paul Hay Alberse. algunos pocos fondos como Sentinel que lo mencionaron, pero hoy no hay inversores en América Latina. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos a Paul Alberse, que está en Uruguay, en Montevideo, en Uruguay. Paul es una persona que ha trabajado en los mercados financieros internacionales y luego pues, se ha hecho inversor activo en biofarmacéuticas, en ciencias de la vida, en robótica. Ha estado de CEO en diferentes bancos, en juntas directivas y directorios de empresas, en un fondo de pensiones. En cualquier caso, es una persona experta en invertir y experta en nuestro sector y trabaja con bancos, lógicamente, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Paul, con tu experiencia, que ya veo que tienes un recorrido largo, tanto en los mercados financieros como en el sector nuestro, ¿cómo ves el sector de la biotecnología en América Latina y también, por qué no, en España? ¿Es un sector emergente? ¿Es un sector que está en fase muy seminal y que todavía tiene recorrido para invertir con tranquilidad, pensando que hay recuperación de valor invertido? ¿Tú crees que las empresas son demasiado pequeñas? ¿Cómo le tenemos que dar tamaño a las empresas? Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué harías tú o qué le dirías a una startup del sector nuestro, biotech, en estos países para que pudiera captar capital y dónde pudiera buscar financiación que no sea demasiado compleja? No, claro. Acá se puede escribir un libro, ¿no?, sobre estas preguntas. Tienes 5 minutos. Es el libro de los 5 minutos. Sí, empezando con el último, de qué mensaje se puede dar a emprendedores que quieren largar y que quieren ir adelante en el sector de biotech. Es posible. Antes creo que fue Esteban que estaba diciendo que la cosa era muy impensable en su momento. Lo que yo he escuchado mucho más es que todo es imposible acá, y acá hablando de la región. No importa si es... Tal vez Brasil es un story un poco diferente que Uruguay y Argentina, cuando Argentina tiene sus malos momentos, y Chile tal vez es un poco diferente también. Pero en principio, biotech y biopharma en América Latina está recién en una fase muy incipiente. Tal vez la gente, por estar en una conferencia de biopharma, piense que hay mucho y escuchan un par de cuentas que van a ser muy buenas cuentas, pero recién estamos empezando. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque sé qué difícil que es de levantar fondos. Cuando se escucha a Matías, que ha invertido más de 70 startups, es un tremendo ejemplo para la región y es súper importante, pero como Matías no hay tantos. Sentinel en Chile es importante,
nosotros decidimos armar un fondo en Uruguay junto con el Instituto Pasteur, que el Instituto Pasteur ya en sí es un pequeño ecosistema de biotech y biofarma, de un tremendo nivel científico. Está en Uruguay, pero es el único Instituto Pasteur en América Latina. Y tiene muchísimos científicos, tiene 250 científicos en el instituto y creo que más de la mitad son de afuera de Uruguay. Y cuando empecé a hablar con ellos hace 10 años, no estaban haciendo nada porque pensaban que era imposible levantar fondos para la ciencia que estaban desarrollando. Entonces empecemos con un caso porque que si bien creo que las grandes teorías son importantes, el impacto que puede tener un buen ejemplo, un par de buenos ejemplos en los mercados y más aún en los mercados de tech y biotech y venture capital en general, ahí los ejemplos juegan mucho más fuerte que los libros en sí. Entonces empecemos a armar con un grupo científico que estaba desarrollando moléculas con un fuerte impacto antiinflamatorio y decidimos enfocarnos con este startup que se llama Eolo Pharma. Tal vez algunos lo han escuchado. Y empezamos a enfocarnos en el tema obesidad y diabetes tipo 2 antes que la obesidad todavía estaba definida como una enfermedad. Todavía no. Hoy parece muy simple y muy obvio con todo lo que está pasando con Novo Nordisk y con los GLP-1 agonists en los mercados internacionales que están causando un furor, pero en este momento nadie estaba pensando que podía ser el mercado del tamaño que hoy es. Empezamos a trabajar, hicimos 3 rondas, levantamos unos 10 millones, estamos terminando con Eolo Pharma, y estoy diciendo estamos porque soy director, soy inversor en la empresa. Estamos terminando una fase 1 bajo estándares FDA en Australia. Y hace un par de semanas hemos tomado un mandato con unos bancos más grandes del mundo, de New York, para buscar una salida de la molécula contra la obesidad, porque hay tanto interés de Big Pharma que empezaron a llamarnos. Yo vengo de este mundo, creo que tranquilamente podría negociar con un par de Big Pharma, pero el interés que ha generado Eolo era demasiado importante para no manejarlo en la forma que hay que manejarlo. Entonces, ¿es posible? Sí, absolutamente es posible. Es de América Latina hacia el resto del mundo. Absolutamente es un valid business case. Y no sé si con eso cubro la mayoría de las preguntas que hiciste. Tal vez como adicional, entonces usamos Laplace como inspiración para armar ahora un fondo, que es el fondo Laplace, es un fondo de 25 Abre millones. tu micro, Santiago. Perdón. Ya está. Sí. ¿Termino? No, acaba la frase. Ok, entonces hemos armado un fondo de 25 millones que invierte en la fase seed y la ronda A y la ronda B. Empezamos con una inversión hasta 750.000 en la ronda seed, después en una serie A podemos hacer hasta 2,5 millones y en una serie B hasta 5 millones, y ahí la idea es que nuestro rol como company builder debería terminar y deberíamos pasarlo a un grupo más grande, y puede ser AIRE, una empresa grande farmacéutica o un big venture capital. Claro. Muchas gracias, Paul. Ahora me van a permitir que en 5 minutos explique yo qué hago, porque no hago de moderador, no es mi trabajo. Me han puesto aquí de forma acelerada. Pero yo presido una compañía, soy médico, y presido una compañía que se llama Atris Health, que cotiza en bolsa, o sea que somos una empresa pública, ¿no? Y luego presido 2 consejos de 2 fondos de inversión en biotech en España, que invertimos también en América Latina bastante. Atris Health es una compañía de health tech. Nosotros, más que bio, hacemos temas de biopsia líquida y más pero utilizamos mucho la IA, Big Data, blockchain para sistematizar, ahorrar procesos en el sistema de salud, trabajar mucho en el cloud, y trabajamos mucho con América Latina. Trabajamos en América Latina porque tenemos presencia en América Latina.
Es una empresa joven, tiene 7 años y enseguida decidimos que fuera grande, que tuviera tamaño. Y lo único que se nos ocurrió es cotizar en el mercado. Salir a cotizar al mercado, abrir un proceso de empresa pública y comprar empresas. Y hemos comprado 18 empresas, 10 en América Latina, 3 en Chile, 2 en Sao Paulo, 3 en Colombia, 2 en México, 1 en Perú, ninguna en Argentina ni en Uruguay, lamentablemente. Pero hemos comprado empresas y hemos conseguido un buen tamaño, un tamaño de una empresa ya mediana que nos permite, y eso es lo más interesante, creo yo, en nuestra experiencia, aparte de internacionalizarnos, tener un tamaño que con los grandes grupos, y por ejemplo en Brasil, con Unimed, que es una aseguradora enorme, ¿no? O con Bupa Chile, que es una prestadora de servicios, una aseguradora que hay, o con el Hospital Einstein también de Sao Paulo, hacer acuerdos de partenariado, no de proveedor-cliente, de partenariado. Yo tengo una obsesión, y es que las empresas nuestras tienen que tener tamaño, porque si no tienen tamaño, al final la relación con los grupos, aseguradores, administraciones públicas, farmas, es de proveedor-cliente y no de partnership. Nosotros somos pequeños, vamos a los grandes grupos, te miran, deciden que eres demasiado pequeño, te aprietan con el presupuesto, te ofrecen un convertible o un participativo, de manera que cuando llegas ya a tener break-even, la empresa no es tuya, ¿no? Y esos son elementos muy importantes para el mundo de la financiación de empresas startups, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros tenemos, para que os hagáis una idea, en Chile, en el sector de teleradiología, telecardiología, que hacemos mucho, el 90% de la cuota de mercado es nuestra, en Chile, el 90% de la cuota de mercado. En Colombia somos líderes también, en Brasil hacemos muchísimas cosas con inteligencia artificial, pero 2 ideas rápidas. Una, hemos ido al mercado a cotizar, porque nos permite, por ampliaciones de equity, ingresar más empresas dentro y gestionar mucho también con deuda de renta fija. Pero la obsesión es tamaño, internacionalización y en bastantes países y tamaño, porque te sientas con una empresa en México y si tú tienes un cierto tamaño, nosotros somos pequeños, pero tenemos un market cap de $300 millones, que ya es algo para una empresa de ese sector nuestro, ¿no? Pero cuando te sientas a hablar con alguien del sector, te miran de otra manera si ven que tienes tamaño. Y sobre todo si estás en bastantes países. Para nosotros, en Europa, hay muchas empresas interesadas en Atris porque tenemos presencia en 5 países de América Latina. Y esa presencia les interesa muchísimo. Para ensayos clínicos, mucho. Para poder hacer cosas en el cloud con médicos de América Latina, que hay muy buenos. Les interesa mucho. Y yo creo que de nuestra experiencia, de nuestra modesta experiencia, lo que uno observa es que las startups del sector y las startups digamos, en el mundo de la biotech o de health tech, tienen un problema de tamaño. Les cuesta mucho pasar de startup a empresa. Muchísimo. Y muchas no llegan a pasar nunca, porque no saben cómo pasar de un proceso al otro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Paul se ha puesto a la sombra, que era razonable, tenía mucho sol en Uruguay, y en ese sentido yo siempre insisto lo mismo, ¿no? Mejor asociarte con otra empresa de tu sector para tener tamaño juntos que ir tú solo peleando. Porque es un sector que está muy atomizado. Y la segunda cosa que yo siempre intento explicar es, aprende finanzas. No te asesores de un contable, aprende finanzas. Porque a veces uno piensa que viene un fondo aquí en buenas intenciones, te ofrece un convertible y te dice, no te preocupes, me lo devuelves en 2 años. Si no es el caso, que es muy difícil que pase, me quedo en las acciones. El caso siempre es que no puedes devolverlo. Y poco a poco se van quedando con acciones de tu compañía. Y cuando llegas a ese punto que dices, ya estoy en break-even, miras y la empresa ya no es tuya. Es de un fondo que te ha dado un convertible, otro te ha dado un participativo, el otro un tipo de interés altísimo, y tú que eres el padre de la criatura, que has tenido la idea, que la has desarrollado, hay un momento que no sabes bien ya cómo gestionarla porque sin darte cuenta prácticamente no es tuya la compañía, ¿no? Yo animo a la gente a asociarse, si puedes comprar empresas, cómpralas, sé grande, busca tamaño y piensa que América Latina, al menos para nosotros,
insisto que estamos en esos países, son países de inversión muy, muy interesante, pero muy interesante, pero muy interesante. Quiere decir que hay profesionales muy buenos, muy informados, muy preparados, estructuras de salud en algunos mejores que en otros, pero hay muy buenos. Tenemos hospitales de primer nivel en Colombia, el Marni o la Fundación Cardioinfantil, o en Brasil tenemos el Einstein, tenemos en Chile algunos hospitales fantásticos, en México no quiero ni contaros. Es un territorio enorme para invertir, enorme para invertir. Es maravilloso, porque Europa está toda invertida. Sí, En Europa invertimos, pero invertir en Europa es muy complicado. pero está Es media muy pasada, todavía no me abrieron. Perdona, ¿se ha metido alguien por en medio? Sí, pero ya cortó. Vale. En cualquier caso, esta es nuestra experiencia. Entonces, yo sí, nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría hacer un turno al menos donde, de alguna manera, pensemos los 5 que estamos aquí. Oye, si hoy tuvieras que explicar a alguien que empieza, donde empezamos cada uno de nosotros, en la historia que cada uno tiene detrás, ¿no? Y visto lo que está pasando y entendiendo las dificultades, pero también las ventajas que tenemos hoy, ¿qué le aconsejarías a alguien que venga y te diga, tengo una idea, tengo una fase molecular en fase 1, creo que va a resolver un tema de asma para fallos terapéuticos de otros medicamentos? Estoy en Argentina, estoy en Uruguay, es igual, estoy en Brasil. ¿Por dónde empiezo para hacer una gran empresa? Y eso me gustaría también escuchar de vuestras palabras. Sí, Esteban, como antes te he oído... Antes de intervenir, Esteban, les doy hasta las 16:50 para compensar los tenido de colisión al inicio. Igual voy a tomar nada más que un minutito. Bueno. Ya te paso, Matías. Pero Carolina me dejó pensando y me parece que efectivamente, y gracias Santiago por tu presentación, América Latina efectivamente tiene un potencial enorme. Y las empresas en América Latina tenemos una dificultad enorme en aprovechar ese mercado, porque América Latina es asombrosamente un archipiélago, no es una región. Cada país, por ejemplo, aprobar un biosimilar en Chile, aún hoy, productos que están aprobados en Europa, son una dificultad gigantesca. ¿Por qué no hacemos nosotros negocio en Brasil? Sí, lo hemos hecho con socios en Brasil, pero con producción local. El plexo regulatorio brasilero es, digamos, expulsivo para empresas regionales. Y yo creo que como región estamos perdiendo una oportunidad de mostrarnos consolidados. Es decir, con el mercado de Argentina, de México, de Colombia y de Brasil, uno ya tiene un mercado importantísimo, no necesita, con eso ya puede generar ese tamaño que tanto habló Santiago. O sea que yo aconsejaría a las autoridades de la región ver si podemos, de alguna manera, encontrar un plexo regulatorio común en todas las áreas de la biotecnología, que es un área donde tenemos gran oportunidad. Y finalmente aconsejaría consultar con empresas como la de Matías o la que presentó Paul, porque esas empresas realmente no existían hace unos años y realmente no solo ayudan en la financiación, sino ayudan en la internacionalización, el pensamiento global, la originalidad. Yo creo que eso ayuda muchísimo al armado de la. Y dicho esto, me guardo silencio, no quiero tomar mucho tiempo. Gracias, Esteban. Matías, que tenías algo de prisa. ¿Dónde estás, Matías? Sí, estoy por aquí. Yo ahí complementando lo que decía Esteban, como que este tipo de compañías que van a traer propuestas más disruptivas van a necesitar ir a una estrategia de vender capital de su empresa. Oye, poneros en mood, por favor, porque tenemos ruidos de terceros. Adelante, Matías. Entonces, es como parte del diseño de este tipo de empresas que entreguen capital, ¿no? Es muy difícil hacer este tipo de empresas que requieren mucho investigación y desarrollo. No soy yo el de la sirena, ¿eh? O sea, no me está viniendo a buscar nadie. Para que quede claro, es alguien más.
Ahí es Santiago March, que está con el micrófono abierto, me parece. Santiago, gracias. Ahora lo abierto. Y entonces lo que decía es un poco el diseño de este tipo de compañías que van a buscar algo más disruptivo y necesitan unas etapas de investigación y desarrollo al principio. Es el diseño de que entreguen capital y muy probablemente al final de ese proceso, para llegar a un break-even, queden en una participación, muchas veces no que no sea de control de la compañía, pero sí de no el totalidad de las acciones. Entonces, es intrínseco en este tipo de compañías que los emprendedores tengan que resignar participación para poder pensar los primeros 3, 4, 5 años, 7 años, mucho más en farma, ¿no? Pero en estos proyectos de biotecnología que no son farma, y son 3, 4, 5 años, son tal vez 10, 20 millones de dólares de capital que uno va a tener que recibir antes de poder llegar al mercado, y eso indefectiblemente va a implicar una resignación de participación, ¿no? Entonces, un poco eso, creo que hacer un buen diseño de eso según qué tipo de empresa tengo, me parece que sería el consejo que yo le diría a los emprendedores. Diseñen bien ese proceso de fundraising. Carolina. Gracias. Pues voy muy rápido aquí. Creo que tener una operación híbrida, me gusta decir así, entonces podemos sacar, yo como ejecutiva de una startup, podemos sacar lo mejor que hay aquí en Latinoamérica y fuera. Entonces, por ejemplo, la primera cosa que hicimos para las patentes fue submeter en USPTO, en PCT, en US. Hicimos algo que hay solo en Estados Unidos que se llama Provisional Patents. O sea, patenteas una idea y tienes un año allí para crecerla con resultados, ¿no? Y toda la operación fue aquí en Brasil. Y aquí tiene alguien con micrófono abierto, es que es imposible hablar. Miguel Ángel está con el micrófono abierto y se escucha mucho. Sí, pues gracias. Pues lo que hicimos entonces fue toda la operación de generar los datos aquí en Brasil y al someter la patente el provisión en Estados Unidos, después PCT, que tiene varios países parceros, ¿no? Porque aquí en Brasil los costos de operación son más competitivos. Y entonces tener esto híbrido, ¿no? Lo que podemos sacar de aquí y de allí. Y lo que me llamó mucha atención fue lo que dijo Santiago, que tiene toda la razón, la cuestión de partnership. Entonces, cuando empiezas con una empresa, tienes que entender dentro de la cadena de biotecnología, ¿no? Que tiene desde el principio de la idea, después la manufactura, el clinical trial, ¿cuál es el papel que vas a hacer allí, ¿no? Dentro de los actores? Entonces, yo entendí desde el principio que soy buena para generar innovación. Entonces, voy a ir al principio, generar innovación e ideas, y para seguir adelante a hacer partnerships, a hacer parcerías, principalmente con, claro, empresas fuera, pero también empresas de Brasil, del gobierno, que somos capaces de tener inversión, non-diluted funding, y vamos como estructurando la empresa de manera sólida, sin, en fin, tener que dar acciones y tal. Y para terminar muy rápido, la cuestión regulatoria aquí está cambiando eso. Yo sé que Brasil, por ejemplo, tiene un problema con Anvisa, pero está cambiando. Entonces, por ejemplo, nosotros, yo aún cuando estaba en el doctorado, yo pregunté a Anvisa cómo transformó este research en algo, en un producto, ¿no? Y fuimos capaces de traer la idea de Clinical Trial Phase Zero, entonces una fase cero que solo hay en Estados Unidos. Aquí la agencia de Brasil aceptó el desafío y estamos construyendo una fase cero que tiene mucho más flexibilidad que Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, será la primera fase cero aquí en Brasil con nuestra empresa. Y tuvimos una reunión semana pasada con un científico de Columbia y dijo, pues estás muy adelante que nosotros porque puedes hacer varias cosas
en fase cero que allí no se puede hacer. Entonces es la manera como miramos, ¿no? Como no tiene, tenemos la oportunidad de hacerlo y hacerlo diferente y mejor que allá afuera. Creo que esto es el mensaje que quería dejar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Hay un tema añadido, y es que a veces nos encontramos aquí que el tiempo que un fondo puede invertir en una empresa, que son 5 o 4 años, es menos tiempo que el que uno necesita para desarrollar hasta una fase 2B una molécula, que es más lento. Y hay un momento que el fondo dice, oye, yo tengo que retirarme, ya he invertido los 5 años que mis inversores me autorizan, ¿no? Y todavía estás en fase 2A y no has acabado una fase que ya puedas venderlo a una grande, ¿no? Y ahí se produce una situación un poco compleja, ¿no? Hay que explicar a los fondos a veces, el sector biotech requiere más tiempo para poder dar resultados que llamen la atención de una farma grande o una big pharma para poder comprar la patente o la licencia, ¿no? No digamos en una fase 3 que es muy complicada si no tienes muchos recursos económicos, ¿no? Yo sí que veo ahí siempre una cierta disparidad entre el tiempo del fondo y el tiempo de la empresa que está haciendo un ensayo clínico que es lento, que a veces cuesta encontrar pacientes suficientes para que la muestra sea estadísticamente significativa, que analizar los datos cuesta tiempo y de golpe te das cuenta que se ha acabado el tiempo del fondo, pero no se ha acabado el tiempo del desarrollo de investigación, ¿no? Y eso provoca un cierto divorcio que a veces es complicado, ¿no? Y una última reflexión es, claro que yo soy consciente que muchas veces los emprendedores tienen que dar parte de su compañía al futuro, obviamente, no es impensable lo otro, ¿no? Porque una síntesis de una molécula es muy demandante en capital y tienes que ir haciendo ampliaciones, ¿no? Pero es verdad que es bueno conocer un poco los diferentes modelos que hay para ver con cuál puedes perder menos participación de tu empresa, ¿no? Que no sea la sensación de que en poco tiempo lo que era tu empresa ya no es tu empresa y ya hay un momento que ya no decides tú el futuro de la misma, ¿no? Yo siempre pienso que una startup bien gestionada, bien desarrollada, bien planteada, acabará siendo una buena empresa. Yo me gusta mucho más las startups que avanzan hacia hacer una empresa, que luego harán más ensayos clínicos, los venderán, las patentes o no, que no la startup que se hace una molécula, la vende, monta otra startup. Tengo que abandonar la reunión, Santiago, para iniciarla. Les dejo hablar de ustedes y ya vayan concluir. Yo voy a otra sesión. Gracias. Muchas gracias. No sé, Paul, que tú sobre esto tienes también bastante experiencia de los dos mundos. Sí, de verdad todos ustedes ya lo dijeron. Efectivamente, con Laplace armamos el fondo de 8 más 2 años, justo para poder, ¿no?, jugar más flexiblemente con los tiempos. Creo que Carolina estaba ya indicando la importancia de los parceiros, de los partnerships. Yo creo que es súper importante que logramos armar en América Latina un ecosistema, y sé que no hay una buena definición de lo que es un ecosistema, pero donde gente como nosotros trabajamos mucho más en conjunto, donde alguien se presenta a ti, tú decís, yo creo que necesitas más apoyo en la parte de ciencia pura y dura, ¿por qué no hablar con Paul, que tiene todo el Instituto Pasteur detrás? O yo que necesito a Matías por algunos contactos que él tiene en los Estados Unidos, y así. Y por eso yo estaba diciendo, estamos recién empezando, porque hablamos con un montón de VCs de los Estados Unidos, que en tech ya encontraron en América Latina y ya hay un par de very big success stories, no importa si es Nubank o si es Mercado Libre o este tipo de emprendimientos. En biotech y biopharma es menos, hay un par, pero es menos. Y todos estos VCs de los Estados Unidos que están invirtiendo en tech, nadie está haciendo algo en biotech todavía en forma relevante, y todos dicen, es muy lejos, no, nunca lo hice, mis partners no están. Entonces, nosotros vamos a tener que armar ese ecosistema, un par de success stories, y a los emprendedores diría, hablan con gente, pregunta a gente como nosotros, hay que participar en este tipo de eventos. Pregunta a cualquiera quién te puede ayudar mejor, y ahí vas a llegar y vas a encontrar los inversores. Si lo que tenés vale la pena y si es importante, vas a encontrar los inversores. Me encanta, Paul, esta última reflexión. Hablad con los demás, preguntad, informaros.
Y es verdad que tenemos que hacer más networking, yo estoy convencido de ello, mucho más, porque es tan grande el sector y tan grande la región que es difícil encontrarte con las personas que te parecen de interés, ¿no? Por eso yo creo que proyectos como estos de Via Latam son interesantes porque permite que nos conozcamos, ¿no? Yo tengo vuestras direcciones ahora, cuando vaya a Sao Paulo llamaré a Caroline seguro, voy a ir pronto. Claro. Y cuando vengan a España, por favor, no duden en llamarme y podemos seguir la conversación. Pues, Uruguay, por favor, está invitado venir a Uruguay a conocer la Plaza y las otras. Ahora yo creo que se nos ha introducido a alguien, ¿no? Sí, sí, no, vamos a hacer eso y, por ejemplo, nosotros recién, hace un par de semanas, invertimos en un oncolytic virus startup. Escuché a Carolina hablando de esto y yo prometo Pues que con todos ustedes voy a hablar. Seguro No que va a ser sí, hoy, pero tenemos los las direcciones de días. todos. Fue un placer y disculpen los problemas técnicos, pero yo creo que tenemos que decir a los organizadores que den un poco más de tiempo porque justo empezamos a entendernos cuando el tiempo nos tome. Gracias a todos, que tengan Gracias a todos. un buen día allí, aquí ya casi una buena tarde, noche en España. Y cuando vengan a España, por favor, contacten conmigo, que estaré encantado de poder conversar con todos ustedes. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Y buenas tardes.